El sol de la tarde caía como miel dorada sobre el jardín de la Mansión Reyes, una propiedad imponente en las afueras de Ciudad de México. Lo que estaba a punto de suceder en ese momento cambiaría vidas para siempre, desataría secretos enterrados y revelaría una verdad tan impactante que sacudiría los cimientos de una de las familias más poderosas del país. El pequeño Mateo soltó el borde del macetero de piedra y, con una valentía que desafiaba sus 18 meses de vida, dio un paso tambaleante hacia el centro del césped inmaculado. Sus piernitas regordetas temblaban con cada movimiento, pero la determinación brillaba en sus ojos oscuros. Luego otro paso, y otro más, cada uno una conquista monumental en su pequeño universo. Carmen, arrodillada a 2 metros de distancia sobre la hierba perfectamente cortada, contuvo la respiración. Sus manos, cubiertas por guantes de jardinería amarillo brillante, se extendían hacia el niño como si pudiera crear un campo de fuerza invisible para protegerlo de cualquier caída. Sus ojos color miel brillaban con lágrimas no derramadas, una mezcla turbulenta de orgullo maternal y un miedo profundo, secreto, visceral, que nunca la abandonaba ni un solo segundo del día. «Ven, mi cielo, ven aquí», susurró Carmen con la voz quebrada por la emoción contenida, batiendo las palmas suavemente para alentar al pequeño. El sonido era apenas audible, como si temiera que hablar demasiado fuerte pudiera romper el hechizo del momento. A su lado, Andrés y Valentina, vestidos con idénticos mamelucos de terciopelo color burdeos que contrastaban violentamente con el verde esmeralda del jardín de estilo inglés, reían y golpeaban el suelo con sus manitas, animando a su hermano en esa primera gran conquista humana. Sus risas infantiles llenaban el aire tibio de la tarde, creando una sinfonía de inocencia que parecía suspendida en el tiempo. Era una escena perfecta. Demasiado perfecta. Una pintura viviente de inocencia y luz dorada bajo el sol vespertino mexicano, como si alguien hubiera capturado un momento de pura felicidad y lo hubiera congelado en ámbar. Pero esa burbuja de cristal estaba a punto de estallar de la manera más brutal posible. A 30 metros de distancia, sobre el camino de piedra caliza que conectaba la entrada principal con la casa de huéspedes trasera, el mundo de Ricardo Reyes se detuvo en seco. El maletín de cuero italiano resbaló de sus dedos entumecidos, golpeando el suelo con un ruido sordo y pesado que, curiosamente, nadie escuchó por encima de las risas cristalinas de los niños. Ricardo no parpadeó. Ni siquiera respiró. Su mente, entrenada para cerrar tratos multimillonarios en segundos, para detectar mentiras en juntas directivas hostiles, para predecir movimientos de mercado antes que nadie, simplemente no podía procesar lo que sus ojos le mostraban con una claridad brutal y despiadada. Él había alquilado aquella pequeña casa del fondo de su propiedad, la antigua vivienda del servicio doméstico, bajo una condición estricta, inquebrantable y firmada ante notario, una sola inquilina, mujer soltera, sin mascotas y, sobre todo, absolutamente sin niños. El silencio era su única exigencia desde que Isabela murió hace 3 años. El silencio era lo único que mantenía sus demonios personales a raya, lo único que le permitía sobrevivir día tras día sin desmoronarse. Sin embargo, ahí estaba ella. Carmen, la inquilina que apenas había visto 2 veces en 3 meses. La mujer que pagaba religiosamente el alquiler en efectivo y se movía por la propiedad como un fantasma silencioso, casi invisible. Estaba ahí, de rodillas en su jardín privado, violando su santuario sagrado, rodeada no por 1, sino por 3 niños pequeños que jugaban libremente en el césped que él mismo había prohibido tocar. La furia comenzó a subir por el pecho de Ricardo como lava hirviente, quemando todo a su paso. Iba a echarla. Iba a llamar a seguridad en ese preciso instante y sacarla a la calle por mentirosa, por violar el contrato, por destrozar la única paz que le quedaba en este mundo. Dio un paso adelante, sus zapatos de suela dura crujiendo sobre la grava de manera amenazante, listo para desatar el infierno sobre esa mujer. Pero entonces sucedió algo que lo paralizó por completo. El bebé que caminaba, Mateo, giró la cabeza levemente hacia la luz del sol poniente. Ricardo se congeló de nuevo, pero esta vez no por ira, sino por un golpe eléctrico que le paralizó la columna vertebral de arriba abajo, como si un rayo hubiera caído directamente sobre él. El sol iluminó el cuello del niño con una precisión quirúrgica. Ahí, justo debajo de la oreja derecha, había una marca. Una mancha de nacimiento de un tono vino oscuro, con una forma irregular pero absolutamente inconfundible para quien la conociera. Era una media luna perfecta con 2 pequeños lunares orbitando cerca, como satélites alrededor de un planeta diminuto. El aire escapó de los pulmones de Ricardo como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago.
El tiempo se distorsionó, el mundo giró sobre su eje. Esa marca. Isabela tenía exactamente esa misma marca en el mismo lugar, del mismo color exacto, con la misma forma precisa. Ricardo la había besado 1000 veces durante los años de su matrimonio, la había acariciado mientras ella dormía a su lado, había trazado su contorno con los dedos en momentos de intimidad. No era una marca genética común que apareciera en familias numerosas. Era una firma única de la naturaleza, una rareza dermatológica que los médicos habían llamado hemangioma singular, con una probabilidad de 1 en varios millones de repetirse con exactitud. Los especialistas le habían explicado que era prácticamente imposible que otra persona tuviera esa misma marca. ¿Cómo era posible entonces que este niño la tuviera? Sus ojos, agudizados por la adrenalina que ahora corría por sus venas como electricidad pura, escanearon frenéticamente a los otros 2 niños con una precisión de radar. Andrés, sentado en el pasto batiendo las manos, tenía el cabello de un castaño oscuro, casi negro, con un remolino rebelde exactamente en el centro de la frente. El mismo remolino imposible de peinar que Ricardo veía en el espejo cada mañana de su vida, el mismo que su padre había tenido y el padre de su padre antes que él. Valentina, la niña del grupo, tenía los ojos de un color gris tormenta tan peculiar que parecían cambiar de tonalidad con la luz. Esos ojos idénticos, absolutamente idénticos, a los que solo su abuela paterna, la difunta matriarca de la familia Reyes, había poseído en toda la historia documentada del linaje familiar. Había fotografías de ella en la mansión, retratos de hace 70 años que mostraban exactamente esos mismos ojos penetrantes y únicos. No eran solo niños jugando en un jardín. Eran ecos vivientes del pasado. Eran reflejos anatómicos de un pasado que él había enterrado en un ataúd de caoba hacía 3 años, después del accidente automovilístico que se llevó a Isabela y al hijo que esperaban. Arriba. Muy bien, celebró Carmen atrapando a Mateo en sus brazos justo cuando las piernas del pequeño cedían por el esfuerzo. Lo levantó en el aire y giró con él en un movimiento lleno de alegría pura. Su risa era cristalina, genuina, completamente ajena al terremoto que estaba a punto de desatarse. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies como si la tierra misma se partiera en 2. El jardín comenzó a girar, las mansiones vecinas parecían inclinarse. ¿Quién era esa mujer realmente? ¿Por qué esos niños llevaban el mapa genético completo de su esposa muerta literalmente grabado en la piel, en los ojos, en cada rasgo? ¿Estaba alucinando por el estrés acumulado, por el dolor no procesado, por las incontables noches sin dormir? No. Esto era real. La risa infantil era real. La marca en el cuello era real. Los ojos grises eran reales. El remolino del cabello era real. Una sospecha oscura, terrible y absolutamente venenosa comenzó a formarse en las profundidades de su mente como una mancha de tinta extendiéndose en agua. Isabela había estado embarazada cuando murió en aquel accidente de coche. Los médicos del hospital le dijeron que no hubo sobrevivientes, que el trauma del impacto fue demasiado severo, que tanto madre como bebé murieron instantáneamente. Él ni siquiera pudo ver los cuerpos debido a la gravedad del accidente y a su propio estado médico. Su madrastra Beatriz se encargó de absolutamente todo mientras él yacía en coma inducido en la unidad de cuidados intensivos. Se fueron, hijo. Se fueron todos. No sufrieron, le había dicho ella con esa voz suave y falsamente compasiva cuando finalmente despertó semanas después, tocándole la mano con dedos fríos como el hielo. Ricardo apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos como el papel. La sangre le zumbaba en los oídos con un ruido ensordecedor, ahogando el canto melodioso de los pájaros en los árboles cercanos. Tenía que saber la verdad. Tenía que saberla ahora mismo, en este preciso instante, aunque esa verdad lo destruyera completamente, aunque acabara con lo poco que quedaba de su cordura. Recuperó el maletín del suelo con un movimiento brusco y mecánico y avanzó hacia el jardín. Ya no era simplemente el dueño de la casa que iba a reclamar por un contrato roto. Era un depredador acechando una presa que no sabía que estaba siendo cazada, un tiburón detectando sangre en el agua. Cada paso que daba hacia el jardín aumentaba su ritmo cardíaco de manera exponencial. Podía sentir el pulso en las sienes, en el cuello, en las muñecas. Carmen, completamente ajena a la tormenta que se acercaba sigilosamente por su espalda, besó la mejilla regordeta de Mateo y lo bajó suavemente al césped junto a sus hermanos. Muy bien, mis amores, les dijo con ternura infinita, arreglándoles los cuellos de los trajes burdeos con manos cuidadosas. Mañana intentaremos llegar hasta el roble grande, ¿sí?
Pero recuerden, SHHH. El señor gruñón de la casa grande no puede vernos jugando aquí. Es nuestro secreto especial. ¿Secreto? La voz de Ricardo retumbó detrás de ella como un trueno en un cielo despejado, como el rugido de un animal salvaje. Carmen dio un respingo tan violento que casi cae sobre los niños, perdiendo completamente el equilibrio. Giró sobre sus talones con el rostro drenado de todo color natural, los ojos abiertos de par en un terror absoluto y primitivo. No era el miedo superficial de una inquilina descubierta rompiendo reglas menores. Era el pánico existencial de alguien que ve la muerte mirándola directamente a la cara, alguien cuyo peor pesadilla acaba de materializarse frente a ella. Ricardo estaba de pie sobre ellos como una torre oscura, su sombra larga y amenazante cubriendo a los 3 bebés y a la mujer arrodillada. Su traje negro impecable parecía una armadura medieval diseñada para intimidar. Su rostro era una máscara de piedra fría, excepto por los ojos, que ardían con una intensidad que podría incendiar el jardín entero si se lo propusiera. ¿Qué clase de secreto?, preguntó Ricardo con una voz peligrosamente baja y controlada, cada palabra medida con precisión milimétrica. Requiere esconder a 3 niños que se parecen sospechosamente a mi esposa muerta. Los ojos de Carmen bajaron instintivamente hacia los niños, verificando que estuvieran bien, y en un movimiento rápido y feroz como el de una leona protegiendo a sus cachorros, abrió los brazos para cubrirlos completamente, interponiéndose entre el hombre gigante y amenazante y los pequeños cuerpos vulnerables. El silencio que siguió fue más pesado, más denso, más sofocante que cualquier grito imaginable. Ricardo miró fijamente la marca en el cuello del bebé. Carmen miró directamente los ojos grises y furiosos de Ricardo. Y en ese cruce de miradas cargadas de electricidad pura, la guerra silenciosa fue declarada oficialmente. El instinto es algo primitivo, algo que existe en las capas más profundas del cerebro humano, más allá de la lógica o la razón. Antes de que el cerebro consciente de Carmen pudiera formular una excusa lógica y creíble, su cuerpo ya había reaccionado por cuenta propia. Se deslizó por la hierba húmeda, ignorando completamente las manchas verdes que arruinaban su inmaculado uniforme azul de trabajo, y atrajo a los 3 niños hacia su regazo de manera protectora, creando una barrera humana con su propio cuerpo entre ellos y el peligro. Sus manos, aún con los guantes de goma amarillos puestos, temblaban visiblemente sobre los hombros pequeños de Mateo y Andrés, apretándolos contra su pecho como si pudiera absorberlos dentro de ella misma para mantenerlos a salvo. Ricardo no se movió ni un milímetro. Su presencia era una torre inamovible, un monolito de autoridad y poder, bloqueando completamente el sol del atardecer y proyectando una sombra fría y amenazante sobre la escena que segundos antes había sido idílica y perfecta. «Respóndeme ahora», ordenó Ricardo con voz grave. No gritó, no le hizo falta gritar. Su tono tenía la autoridad natural de quien está acostumbrado a que el mundo entero obedezca sin rechistar ni hacer preguntas. Carmen tragó saliva con dificultad. Sentía el corazón golpeándole la garganta como un pájaro enjaulado tratando desesperadamente de escapar. Sabía exactamente quién era Ricardo Reyes. Sabía perfectamente de lo que era capaz su familia, del poder que manejaban, de las vidas que habían arruinado. Había pasado los últimos 2 años huyendo constantemente, escondiéndose en las sombras más oscuras, usando únicamente efectivo para no dejar rastro, cambiando de nombre cada pocos meses, viviendo con el miedo constante y paralizante de que precisamente este momento llegara algún día. Y ahora, por un simple descuido, por un maldito rayo de sol y el deseo inocente de ver a los niños caminar en pasto real en lugar de en el piso frío de la casa, todo estaba en peligro mortal. Son mis sobrinos», mintió Carmen con voz estrangulada. Su voz salió aguda, poco convincente incluso para sus propios oídos. Carraspeó nerviosamente y lo intentó de nuevo, forzando una firmeza que absolutamente no sentía. «Son hijos de mi hermana. Ella está muy enferma en el hospital ahora mismo. Me los dejó por unos días, solo unos pocos días, señor Reyes. Se lo juro». Ricardo entrecerró los ojos peligrosamente. Dio un paso lento y deliberado alrededor de ellos, circulando como un lobo cazador estudiando a su presa antes del ataque final. No dejó de mirar a los niños ni por un segundo, analizaba cada rasgo facial, cada gesto corporal, cada movimiento con la precisión de un científico forense. Valentina, la niña, lo miraba de vuelta con curiosidad infantil completamente desprovista de miedo, chupándose el dedo sin el menor rastro de intimidación. Esa mirada directa y desafiante era exactamente la mirada que Isabela le daba cuando él le decía que no podía hacer algo,
cuando ella decidía que iba a hacer las cosas a su manera sin importar su opinión. Sobrinos, repitió Ricardo masticando la palabra con incredulidad evidente y desprecio. En el contrato de arrendamiento que firmaste fuiste muy clara y específica, sin familia viviendo contigo, completamente sola. Dijiste textualmente que eras huérfana, Carmen. Recuerdo perfectamente la entrevista de alquiler. Dijiste que no tenías absolutamente a nadie en este mundo. Mentí, soltó ella rápidamente. Demasiado rápidamente. Necesitaba desesperadamente el lugar. Es barato para la zona y muy seguro. Mentí para conseguirlo. Lo siento profundamente. Sé que rompí todas las reglas del contrato. Nos iremos inmediatamente. Empacaré ahora mismo todo. Carmen intentó levantarse del suelo, cargando trabajosamente a dos de los bebés en sus brazos mientras Valentina se agarraba fuertemente a su falda, pero las piernas le fallaron completamente. El terror visceral la estaba debilitando físicamente, drenando toda su fuerza. Si salía de esa propiedad ahora, ¿a dónde diablos iría con 3 niños pequeños? Si él sospechaba algo, si él hacía una sola llamada telefónica a las autoridades o peor aún, a su familia. Siéntate, ladró Ricardo con autoridad absoluta. Carmen se quedó paralizada a medio camino entre estar sentada y estar de pie, congelada en una posición incómoda. Ricardo se agachó lentamente, bajando deliberadamente su altura imponente para estar al nivel de ellos. La cercanía repentina fue completamente abrumadora para Carmen. Podía oler su colonia cara, una fragancia compleja de sándalo y tabaco costoso, un aroma que le traía vagamente a la memoria conversaciones susurradas en pasillos de hospital que no debería haber escuchado años atrás. Él extendió una mano grande y perfectamente cuidada hacia Mateo, acercándose al pequeño con dedos que temblaban ligeramente. «No los toque», gritó Carmen histéricamente. Fue un chillido instintivo, agudo y desesperado. Manoteó el aire violentamente apartando la mano del millonario antes de que pudiera siquiera rozar la piel delicada del niño. El gesto fue completamente violento e inapropiado, una simple empleada doméstica golpeando físicamente la mano de uno de los hombres más poderosos del país entero. El aire entre ellos se tensó hasta el punto de ruptura absoluto, como una cuerda a punto de partirse. Ricardo retiró la mano muy lentamente, mirándola con una mezcla extraña de sorpresa genuina y fascinación oscura. Esa reacción visceral no era la de una tía cuidando temporalmente a sobrinos por unos pocos días como un favor familiar. Ese era el pánico puro de una madre leona defendiendo a sus cachorros de un depredador letal. O el pánico desesperado de una secuestradora que teme ser descubierta en pleno acto. «Tienes miedo», dijo Ricardo más para sí mismo que para ella, procesando la información. Sus ojos grises penetrantes se clavaron profundamente en los de ella, buscando leer el fondo mismo de su alma. Tienes un miedo absolutamente aterrador, Carmen. Y no es simplemente miedo a ser desalojada de la propiedad. He despedido empleados antes, he desahuciado inquilinos anteriormente. He visto muchas veces el miedo común a perder un empleo o una vivienda. Pero esto es completamente diferente. Me miras como si yo fuera a lastimarlos físicamente. Usted es un completo extraño para ellos, murmuró ella bajando la mirada al suelo, abrazando a los niños con tanta fuerza protectora que Mateo comenzó a quejarse incómodamente. Solo déjenos ir, por favor se lo suplico. No le causaremos más problemas de ningún tipo. Desapareceremos hoy mismo, ahora mismo. No tiene que llamar a la policía ni a nadie. Solo déjenos marcharnos. La desesperación cruda y palpable en su voz encendió todas las alarmas mentales en la cabeza de Ricardo como sirenas. Desaparecer. Esa palabra específica resonó en su mente como una campana. Si la dejaba ir ahora mismo, ella se esfumaría en el aire como humo. Y con ella desaparecerían esos niños con la marca de nacimiento de Isabela, esos niños con los ojos de su abuela, esos niños que podrían ser. Ricardo se puso de pie lentamente, recuperando toda su altura imponente de 1,80 m. Miró hacia el cielo cambiante. Nubes negras y amenazantes comenzaban a remolinarse en el horizonte lejano, tapando gradualmente el sol que minutos antes iluminaba el jardín perfectamente. Una tormenta típica de verano en la región estaba a punto de descargar toda su furia sobre ellos. Él necesitaba desesperadamente tiempo. Necesitaba pruebas concretas e irrefutables. Necesitaba un test de ADN profesional. Y sobre todo, por encima de todo, necesitaba absolutamente que ella no escapara de su alcance.
Nadie se va a ninguna parte, dijo Ricardo con frialdad glacial. Carmen levantó la vista horrorizada, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿Pero yo rompí el contrato voluntariamente? Usted mismo dijo, exacto, rompiste el contrato de arrendamiento, la interrumpió él con voz cortante como un cuchillo. Hay penalizaciones legales muy severas por eso. Fraude en la solicitud de arrendamiento. Podría demandarte civilmente por daños masivos a la propiedad, por uso indebido e ilegal de las instalaciones. Tengo abogados extremadamente competentes que podrían mantenerte atrapada en tribunales durante años, hasta que esos niños tengan sus propios nietos. Carmen palideció aún más, si es que eso era remotamente posible. Las lágrimas finalmente se desbordaron de sus ojos, rodando libremente por sus mejillas sucias. Por favor, señor Reyes. No tengo absolutamente nada de dinero. No puedo pagar, no quiero tu dinero inexistente, la cortó Ricardo bruscamente. Se giró y miró hacia la mansión principal a lo lejos, calculando cuidadosamente su jugada maestra. Se viene una tormenta muy fuerte. Mira el cielo si no me crees. No vas a sacar a 3 bebés indefensos a la calle con este clima peligroso. Sería negligencia criminal infantil. Se quedarán aquí esta noche, bajo techo seguro. No es necesario realmente. Nosotros podemos, se quedarán aquí, repitió Ricardo con un tono que no admitía absolutamente ninguna réplica. Pero las condiciones cambian radicalmente a partir de este momento. Hasta que yo decida personalmente qué hacer con tu grave infracción al contrato, nadie entra y nadie sale de esta propiedad sin mi autorización expresa y por escrito. Ricardo sacó su teléfono móvil del bolsillo interior de su saco. Marcó un número rápido mientras sostenía firmemente la mirada penetrante de Carmen, sin parpadear. Rodríguez, dijo al teléfono sin dejar de mirarla directamente. Cierra inmediatamente los portones principales. Activa el sistema completo de seguridad perimetral. Sí, ahora mismo. Nadie sale de la propiedad bajo ninguna circunstancia. Absolutamente nadie. Desactiva también todos los códigos del portón de servicio trasero. Colgó bruscamente y guardó el teléfono. El sonido metálico y definitivo de los cerrojos electrónicos activándose a la distancia se escuchó débilmente en el aire quieto de la tarde. Un sonido mecánico, un sonido de prisión, un sonido de condena. Están perfectamente seguros aquí, dijo Ricardo con una sonrisa que no llegó ni remotamente a sus ojos fríos. Ve a la casa de huéspedes ahora mismo. Enciérrate. Mañana por la mañana hablaremos largo y tendido de la verdad completa, Carmen. Y más te vale que para entonces tengas una historia muchísimo mejor que mi hermana enferma, porque voy a investigar exhaustivamente cada palabra que salga de tu boca. Ricardo dio media vuelta militar y comenzó a caminar hacia la mansión principal con pasos largos y decididos, dejando a Carmen temblando violentamente en el jardín, rodeada por sus 3 pequeños secretos vivientes que jugaban completamente ajenos al peligro. Mientras caminaba alejándose, Ricardo sacó un pañuelo de seda del bolsillo y se secó el sudor frío de la frente con manos que también temblaban traicioneramente. Tenía que llamar inmediatamente a su investigador privado más confiable. Tenía que conseguir una muestra de ADN de esos niños como fuera, un cabello, una gota de saliva, lo que fuera posible. Al llegar a la puerta principal de su casa, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Carmen corría torpemente hacia la casa de huéspedes, cargando a 2 niños en sus brazos mientras arrastraba al tercero de la mano, huyendo de él como si él fuera el mismísimo demonio salido del infierno. Corre lo que quieras, pensó Ricardo sintiendo una opresión dolorosa en el pecho que era mitad esperanza imposible y mitad dolor desgarrador. Ya estás completamente en mi jaula. El primer trueno retumbó violentamente en el cielo, sacudiendo los cristales antiguos de la mansión y marcando el inicio de una noche que cambiaría sus vidas para siempre. La noche cayó sobre la mansión Reyes como un sudario pesado de plomo. Desde el ventanal enorme de su estudio personal en el segundo piso, Ricardo observaba fijamente la pequeña casa de huéspedes ubicada al final del jardín extenso. La única luz encendida era una ventana tenue en el piso superior, un rectángulo amarillo pálido en medio de la oscuridad creciente que lo rodeaba todo. Llovía suavemente pero de manera constante, pero el aire estaba extrañamente cargado de electricidad estática palpable, presagiando la violencia atmosférica mayor que estaba por desatarse en cualquier momento. Ricardo no había tocado su cena elaborada que el personal le había dejado en su escritorio. En su escritorio de caoba antiguo, un vaso de whisky de 30 años permanecía completamente intacto, olvidado.
Su atención estaba dolorosamente dividida entre la ventana iluminada a lo lejos y la fotografía enmarcada en plata que tenía frente a él sobre el escritorio. Isabela sonriendo radiante, embarazada de 6 meses, con la mano delicada reposando protectoramente sobre el vientre abultado. Su rostro brillaba con esa felicidad especial que solo las mujeres embarazadas parecen poseer. Imposible, murmuró Ricardo para sí mismo, pasando el pulgar tembloroso por el cristal frío del marco. Los vi en él. Ataúd cerrado. Vi los informes médicos oficiales. Pero su mente de empresario exitoso, fría y brutalmente calculadora, no dejaba de trabajar incansablemente. No existían las coincidencias de ese calibre en el mundo real. La marca de nacimiento idéntica en el cuello, los ojos grises tormenta únicos, el remolino imposible del cabello, la edad precisa de los niños. Los tiempos cuadraban de una manera macabra y perfecta. Si Isabela hubiera dado a luz prematuramente justo antes del accidente, o si el accidente fue simplemente una cortina de humo elaborada. Necesitaba certeza absoluta. La duda era un ácido corrosivo que le estaba devorando las entrañas desde dentro. Se puso de pie bruscamente, ignorando la hora tardía que marcaba el reloj. Eran las 11 de la noche. Bajó las escaleras alfombradas con decisión férrea, cruzó la cocina industrial en penumbras y salió por la puerta trasera hacia la noche. El viento frío le golpeó la cara con fuerza, desordenando su cabello impecablemente peinado, pero no le importó en absoluto. Cruzó el jardín a zancadas largas y determinadas, sus zapatos de cuero caro chapoteando en los charcos que empezaban a formarse sobre el césped encharcado. Al llegar a la puerta desgastada de la casa de huéspedes, no llamó cortésmente. Golpeó la madera con los nudillos 3 veces, fuerte y autoritario, como un policía ejecutando una orden judicial. Adentro, el sonido fue como un disparo en la noche silenciosa. Carmen estaba en la pequeña sala abarrotada, rodeada de maletas abiertas apresuradamente. Estaba empacando frenéticamente, metiendo ropa de bebé usada, pañales, biberones y documentos importantes en bolsas de basura negras para que no se mojaran con la lluvia. Sabía perfectamente que los portones electrónicos estaban cerrados y vigilados, pero estaba planeando buscar desesperadamente un agujero en la cerca perimetral. El mismo por donde solía entrar ocasionalmente el jardinero antiguo antes de ser despedido. Tenía que huir absolutamente antes del amanecer, antes de que fuera demasiado tarde. El golpe violento en la puerta la paralizó completamente, congelando la sangre en sus venas. «Abre la puerta», ordenó la voz de Ricardo atravesando la madera gruesa. «Sé perfectamente que estás despierta». Vi la luz encendida. Carmen miró desesperada hacia la habitación pequeña donde los trillizos dormían profunda. La carrera hacia la mansión fue una pesadilla de 20 segundos eternos. El viento intentaba tirarlos violentamente al suelo. La lluvia helada era como agujas de hielo clavándose en la piel expuesta. Ricardo protegía las cabezas vulnerables de los niños con su propio cuerpo, curvándose sobre ellos como un escudo humano. Carmen corría desesperada detrás, apretando a Valentina contra su pecho, resbalando constantemente en el barro traicionero. Entraron finalmente en la cocina espaciosa de la mansión principal y el silencio fue instantáneo y absoluto. Las paredes gruesas de piedra antigua aislaron completamente el ruido ensordecedor de la tormenta afuera. El calor acogedor de la calefacción central los envolvió como una manta tibia. Estaban chorreando agua sobre el costoso piso de mármol italiano importado, creando charcos grandes. Ricardo respiraba agitadamente, recuperando el aliento. Bajó a los 2 niños sobre la isla de la cocina que estaba cálida y seca. Los trillizos, aturdidos por el cambio súbito de ambiente y la luz brillante de la cocina de lujo, dejaron de llorar gradualmente, mirando a su alrededor con ojos enormes llenos de asombro. ¿Están bien?, preguntó Ricardo quitándose el impermeable mojado y tirándolo sin cuidado al suelo. Su traje debajo estaba húmedo, la camisa blanca pegada a sus músculos tensos. Sí, creo que sí. Carmen revisaba a Valentina frenéticamente, tocando cada parte de su cuerpo para verificar que estuviera ilesa. Gracias. Muchas gracias. El árbol de verdad iba a caer. Quizás, contestó él secamente. No iba a arriesgarme a averiguarlo. Ricardo se pasó la mano por el cabello mojado y miró fijamente a los 3 niños sentados en el mármol frío. En ese entorno, bajo la luz cruda e implacable de la cocina industrial, el parecido con Isabela era aún más violento y obvio. Eran hermosos. Eran perfectos. Eran suyos. La certeza absoluta le golpeaba el pecho dolorosamente con cada latido. Uno de los niños, Mateo,
el que tenía la marca reveladora en el cuello, se quedó mirando fijamente a Ricardo con una intensidad inusual para un bebé. El pequeño estornudó de repente, un sonido tierno y ridículamente adorable. Ricardo, movido por un impulso que no pudo controlar ni racionalizar, se acercó lentamente. «Estás helado», murmuró tocando la manita fría del niño con sus propios dedos. Carmen dio un paso adelante automáticamente para intervenir, para alejarlo, pero se detuvo. Estaban en su casa. Él los había salvado literalmente de la tormenta. No podía pelear ahora. Estaba completamente acorralada en el centro de la guarida de la bestia. Mateo, sintiendo la mano grande y extraordinariamente cálida de Ricardo, no la rechazó como Carmen temía. Al contrario, el niño que llevaba meses enteros sin una figura paterna, sin esa energía masculina protectora que instintivamente buscaba, hizo algo que detuvo el corazón de todos en la habitación. El bebé levantó sus dos brazos regordetes hacia Ricardo en el gesto universal e inconfundible de «cárgame». Ricardo se quedó completamente inmóvil, como convertido en estatua de sal. Miró a Carmen buscando permiso o tal vez advertencia. Ella estaba conteniendo la respiración con los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Lentamente, con una torpeza que no era propia de él, Ricardo levantó al niño. Lo sostuvo contra su pecho amplio, sintiendo el peso perfecto, el calor vital, el olor inconfundible a vida nueva. El niño apoyó la cabeza confiadamente en el hombro de Ricardo, suspirando cómodamente, como si hubiera encontrado finalmente su lugar correcto en el mundo después de meses de búsqueda. Y entonces, en el silencio absoluto de la cocina iluminada, el niño balbuceó con claridad. «Papá». La palabra cayó como una bomba atómica sobre ellos. Carmen soltó un jadeo audible y se llevó la mano a la boca, horrorizada. Ricardo se tensó completamente rígido como una estatua de mármol. Bajó la vista lentamente hacia la cabecita que descansaba confiadamente en su hombro. «¿Qué dijiste?», susurró Ricardo con la voz completamente rota. El niño levantó la carita, le tocó la mejilla a Ricardo con un dedo regordete y sonrió abiertamente, mostrando 4 dientes pequeños y perfectos. «Papá». Ricardo cerró los ojos fuertemente. Una lágrima solitaria y traicionera escapó de su párpado cerrado y rodó por su mejilla hasta mezclarse con el agua de lluvia que todavía goteaba de su cabello. El dolor desgarrador y el amor abrumador colisionaron dentro de él con la fuerza devastadora de un tren de carga fuera de control. Ese papá no era un error accidental o una coincidencia. Era un reconocimiento profundo. La sangre llamaba a la sangre a través de los siglos. Abrió los ojos lentamente y miró directamente a Carmen. Ya no había ira destructiva en su mirada, solo una intensidad absolutamente devastadora, una promesa silenciosa pero férrea de que el mundo entero ardería antes de que él permitiera que esos niños salieran de esa casa otra vez. «Llévalos a la habitación de invitados ahora», dijo Ricardo con voz ronca pero extraordinariamente firme. «La habitación azul grande, la que era de mi esposa». «Señor Reyes, yo no puedo, no me discutas», la interrumpió abrazando al niño más fuerte contra su pecho. «Esta noche duermen bajo mi techo. Y mañana tú y yo vamos a tener la conversación más larga e importante de tu vida entera». Ricardo se giró con el niño en brazos y comenzó a caminar hacia el interior de la mansión, dejando a Carmen atrás, temblando no de frío, sino de la certeza absoluta de que su huida había terminado para siempre. La trampa se había cerrado con un sonido definitivo. El reloj de péndulo antiguo en el vestíbulo marcó las 3 de la madrugada. Un sonido grave y profundo que resonó por los pasillos vacíos de la mansión Reyes como el latido de un corazón moribundo. Ricardo no podía dormir en absoluto. Estaba sentado en el borde de su cama king size con la camisa desabotonada y la mirada perdida en la alfombra persa antigua, mientras la lluvia, ya convertida en una llovizna persistente, golpeaba suavemente los cristales empañados. Su mente era un campo de batalla caótico. La sensación del pequeño cuerpo de Mateo en sus brazos, ese peso perfecto, ese olor a leche y talco, se había quedado impregnada en su piel como una marca a fuego imposible de borrar. Y esa palabra, papá. No podía ser simplemente una coincidencia. Los niños repiten lo que oyen constantemente, sí, pero la forma en que Mateo lo miró, la conexión eléctrica instantánea que sintió, eso no se podía fingir ni manipular. Se puso de pie bruscamente, impulsado por una fuerza que no podía controlar. Sus pies descalzos lo llevaron automáticamente fuera de su habitación hacia el ala este de la casa. El ala azul. Esa parte específica de la mansión había estado cerrada completamente durante 3 años.
Era el dominio personal de Isabela, su santuario privado. Ricardo había prohibido terminantemente al servicio entrar allí, salvo para limpiar superficialmente el polvo una vez al mes. Pero esa noche había ordenado abrir la habitación de invitados principal, la antigua suite de costura de Isabela, para alojar a la niñera y a los niños. Al acercarse silenciosamente al pasillo, un sonido lo detuvo en seco como si hubiera chocado contra un muro invisible. Era una melodía. Una voz femenina. Suave y aterciopelada, tarareaba una canción de cuna que flotaba en el aire frío del pasillo como humo. Ricardo sintió que la sangre se le helaba literalmente en las venas. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad mientras los recuerdos lo golpeaban con la fuerza de un tsunami emocional. Esa melodía no era una canción popular. No era estrellita ni ninguna rima infantil común. Era una composición original única, una melodía compleja y melancólica que Isabela había compuesto personalmente al piano semanas antes de morir. Ella la llamaba el vals de la luna rota. Nunca la grabó, nunca la escribió en partituras, solo la tocaba para él y para el bebé que crecía en su vientre, diciendo que era su secreto, su promesa de amor eterno. ¿Cómo demonios la conocía esa mujer? La furia desplazó temporalmente al miedo. Ricardo avanzó por el pasillo a zancadas largas y silenciosas, como un espectro vengativo. Llegó a la puerta entreabierta de la habitación azul. La luz plateada de la luna se filtraba por las cortinas de seda, bañando la habitación en tonos plateados y azules. Carmen estaba sentada en la mecedora antigua de Isabela con Valentina en brazos. La niña estaba inquieta, lloriqueando suavemente, y Carmen la mecía con un ritmo hipnótico mientras cantaba la letra absolutamente prohibida. Duerme, mi cielo, que la luna se ha roto, para hacerte una cuna con trozos de plata. Ricardo empujó la puerta con violencia. La madera chocó contra la pared con un estruendo que hizo saltar a Carmen del susto. Cállate, bramó Ricardo. Su voz era un rugido de dolor puro y desgarrador. Carmen ahogó un grito protector, abrazando a Valentina contra su pecho. La niña comenzó a llorar de nuevo, asustada por el ruido repentino, pero Ricardo no parecía escucharlo siquiera. Sus ojos estaban inyectados en sangre, fijos en la niñera con una intensidad casi demencial. ¿Quién eres realmente?, gritó avanzando hacia ella hasta acorralarla físicamente contra la ventana. ¿Por qué sabes esa canción? Nadie conoce esa canción. Solo ella. Solo mi esposa. Carmen temblaba violentamente. Se levantó de la mecedora retrocediendo hasta que su espalda tocó el cristal frío de la ventana. Señor Reyes, por favor, va a despertar a los otros niños, me importa un carajo los otros. Ricardo golpeó la pared junto a la cabeza de Carmen, haciendo vibrar los cuadros colgados. Habla ahora. ¿Eres una acosadora obsesiva? ¿Estabas obsesionada con ella? ¿Cómo conseguiste esa melodía? ¿Pusiste micrófonos en esta casa hace años? Dime la verdad o te juro que te destruyo a ti misma. La acusación era completamente irracional, nacida de la desesperación de un hombre que ve fantasmas por todas partes. Carmen miró a Ricardo directamente a los ojos. Vio el sufrimiento crudo e infectado, la herida abierta que no había sanado ni un milímetro en 3 años. Y supo que no podía seguir mintiendo del todo. Necesitaba darle algo, una verdad a medias que calmara a la bestia sin revelar el secreto final. Yo la conocí, susurró Carmen. Ricardo se detuvo abruptamente. Su respiración era agitada, el pecho le subía y bajaba rítmicamente. ¿Qué? Conocí a Isabela, repitió Carmen con voz más firme, acariciando el cabello de Valentina para calmarla. Hace 3 años. En un grupo de apoyo prenatal. Coincidimos un par de veces. Ricardo retrocedió un paso como si le hubieran dado una bofetada. Mientes. Isabela no iba a grupos. Ella tenía médicos privados carísimos aquí en casa. Iba en secreto, contraatacó Carmen improvisando con fragmentos de realidad. Se sentía sola, señor Reyes. Usted viajaba mucho. Su familia, su madrastra especialmente, la agobiaban. Ella escapaba a veces para hablar con gente normal, gente real como yo. Ricardo se quedó paralizado. Era dolorosamente cierto que él viajaba demasiado en esa época por negocios. Era cierto que Isabela se quejaba constantemente de la soledad y de la frialdad glacial de su madrastra Beatriz. La culpa le mordió el estómago con dientes de sierra. Ella me cantó esa canción, continuó Carmen ganando confianza gradualmente.
Una tarde, mientras tomábamos té en una cafetería del centro. Estaba tan increíblemente ilusionada con el bebé. Me dijo que esa canción era su legado personal. Me la aprendí porque era hermosa y porque la extrañaba mucho. ¿Eran amigas?, preguntó Ricardo, su voz bajando a un susurro ronco y dolido. Éramos conocidas que compartían un momento especial, dijo Carmen con cuidado extremo. Cuando vi en las noticias que había muerto, me dolió profundamente. Y esa canción se quedó grabada conmigo. La canto para calmar a los niños porque tiene amor dentro. Ricardo se pasó la mano por la cara, cubriéndose los ojos. La historia tenía sentido doloroso. Isabela era exactamente así, capaz de hacer amigos en cualquier lugar, capaz de compartir su luz con extraños. Miró a Carmen de nuevo, viéndola bajo una nueva luz completamente diferente. Ya no era solo la inquilina mentirosa. Era un vínculo, un hilo delgado que lo conectaba con Isabela. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó él agotado emocionalmente. Me habría creído, respondió Carmen con tristeza genuina. Soy la chica que limpia. La inquilina del fondo. Usted es Ricardo Reyes. Si le hubiera dicho. Conocía a su esposa, habría pensado que quería dinero o favores. Ricardo asintió lentamente. Tenía razón dolorosa. Se acercó a ella, pero esta vez sin violencia. Extendió la mano y con una delicadeza infinita tocó la cabecita de Valentina. Tiene sus ojos, murmuró mirando a la niña. Y Mateo tiene su marca. ¿Y Andrés? Andrés se parece a mí. Carmen contuvo el aliento. Estaba caminando sobre una cuerda floja sobre un abismo sin fondo. Los niños cambian mucho, señor Reyes, dijo ella suavemente. A veces vemos lo que queremos ver porque extrañamos a quienes se fueron. Ricardo levantó la vista y la clavó en Carmen. Sus ojos grises eran ahora dos pozos de acero frío y calculador. La vulnerabilidad momentánea había desaparecido, reemplazada por la sospecha del tiburón de negocios. Quizás, dijo Ricardo con un tono enigmático, o quizás la sangre es algo que no se puede ocultar, ni siquiera con mentiras piadosas. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo sin girarse. Mañana vendrá un médico a revisar a los niños. Protocolo de la casa. Si están enfermos por la tormenta, quiero saberlo. No es necesario. ¿Están bien?, no fue una pregunta, cortó él. Buenas noches, Carmen. Salió y cerró la puerta suavemente. Carmen se dejó caer en la mecedora con las piernas temblando. Sabía que la visita del médico era una trampa, pero también sabía que Ricardo estaba empezando a atar cabos más rápido de lo que ella podía cortarlos. En el pasillo oscuro, Ricardo sacó su celular. Eran las 3:15 de la madrugada. Marcó el número de su jefe de seguridad privada. Quiero los resultados del laboratorio para el almuerzo. No me importa cuánto cueste. Despierta al genetista. Despierta al mismísimo Papa si es necesario. Quiero ese papel en mi escritorio a las 12 en punto. La guerra estaba entrando en su fase final. El sol de la mañana siguiente no trajo calidez esperada, sino una claridad brutal. La tormenta había lavado el cielo, dejándolo de un azul insultante, perfecto y nítido. En el jardín, los destrozos de la noche anterior ya estaban siendo limpiados por un equipo de jardineros silenciosos y eficientes. Ricardo estaba en su oficina del último piso, un búnker de cristal y acero desde donde controlaba su imperio financiero. Pero hoy su imperio se reducía a un solo objeto, un sobre de Manila sellado con cera roja que reposaba en el centro de su escritorio de vidrio templado. El mensajero privado se había ido hace 10 minutos. Confidencialidad absoluta, nivel 5, había dicho al entregarlo con guantes blancos. Ricardo estaba de pie frente al ventanal, de espaldas al escritorio. Desde allí tenía una vista perfecta del patio trasero. Podía ver a Carmen sentada en un banco de piedra, vigilando a los trillizos que jugaban con hojas secas. Se veían tan pequeños desde esa altura, tan frágiles. Carmen miraba hacia la casa constantemente, nerviosa, como un animal enjaulado que busca una grieta en la cerca. No vas a encontrar ninguna salida, murmuró Ricardo contra el cristal. Se giró y caminó hacia el escritorio. El sonido de sus pasos resonó en la habitación amplia. Se sentó en su silla de cuero que crujió bajo su peso. Sus manos, que habían firmado fusiones de empresas por millones de dólares sin temblar, ahora sudaban copiosamente. Tomó el abrecartas de plata. La punta brilló con el sol.
Rasgó el sobre. El sonido del papel rompiéndose fue obscenamente fuerte en el silencio de la oficina. Sacó 3 hojas de papel, 3 informes separados. Muestra A, chupete. Muestra B, cabello recolectado de la almohada de Mateo. Muestra C, saliva de Valentina de una cuchara del desayuno. Y la muestra de control, Ricardo Reyes. Ricardo dejó los papeles sobre la mesa y cerró los ojos un momento, una plegaria muda a un Dios en el que había dejado de creer hace años. Por favor, que sea verdad. O por favor que sea mentira, pero que termine esta tortura. Abrió los ojos lentamente y miró la columna final del primer informe. Probabilidad de paternidad, 99.98%. El aire salió de sus pulmones en un golpe seco. Miró el segundo informe. 99.98%. Miró el tercer informe. 99.98%. Ricardo se llevó las manos a la cabeza, entrelazando los dedos en su cabello, tirando con fuerza hasta sentir dolor físico para asegurarse de que no estaba soñando. Un sonido gutural, una mezcla de risa histérica y sollozo, escapó de su garganta. Eran suyos. Eran sus hijos. Elena no los perdió. Isabela dio a luz. Isabela. Isabela le mintió. O alguien le mintió a él. Se levantó de la silla con tanta violencia que ésta volcó hacia atrás golpeando el suelo con estruendo. Ricardo comenzó a caminar por la oficina como un león enjaulado, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. La emoción era un cóctel absolutamente tóxico y embriagador, euforia absoluta de saber que una parte de Isabela vivía, que él era padre, que no estaba solo en el mundo, y una furia negra, volcánica, absolutamente asesina, contra quien le hubiera robado los primeros 18 meses de vida de sus hijos. Se detuvo frente al ventanal de nuevo, pegando la frente contra el cristal frío. Abajo, Mateo intentaba correr y se caía de trasero. Carmen corría a levantarlo, besándole las rodillas raspadas. Ricardo observó la escena con ojos completamente nuevos. Ya no veía a la niñera. Veía a la guardiana. Veía a la mujer que tenía todas las respuestas a todas las preguntas que le quemaban la sangre. ¿Por qué?, preguntó al vacío. ¿Por qué esconderlos? ¿De quién huías? ¿De mí? Recordó las palabras de Carmen la noche anterior. Usted viajaba mucho. Su familia, su madrastra. Una sospecha helada se instaló en su estómago como plomo derretido. Su madrastra, Beatriz, la mujer que había gestionado absolutamente todo el funeral. La mujer que le dijo que los cuerpos estaban demasiado destrozados para verlos. La mujer que insistió en la cremación inmediata mientras él estaba sedado en el hospital. Ricardo sintió náuseas físicas. Si Beatriz estaba involucrada, si su propia familia había intentado deshacerse de sus hijos. Miró a Carmen abajo. Ella no era la villana. Ella era la salvadora. Ella los había mantenido vivos, ocultos, a salvo de los lobos que vivían dentro de la mansión. Pero ella todavía le mentía. Ella todavía planeaba huir. Ricardo respiró hondo, controlando el temblor de sus manos. Recogió la silla del suelo y se sentó. Su rostro se endureció gradualmente, adoptando la máscara fría e impenetrable que usaba para destruir a sus competidores en el mundo de los negocios. No podía bajar corriendo y abrazarlos. No podía gritar, hijos míos, en medio del jardín. Si lo hacía, Carmen entraría en pánico. Si ella creía que él era el enemigo, podría intentar algo desesperado. Podría lastimarse o lastimarlos tratando de escapar. O peor, mucho peor, si Beatriz se enteraba de que él sabía, los niños estarían en peligro real y mortal. Tenía que ser inteligente. Tenía que jugar el juego más difícil de su vida. Pulsó el intercomunicador de su escritorio. Rodríguez. Sí, señor Reyes. Cancela todas mis reuniones de la semana. Todas sin excepción. Y llama a la empresa de seguridad. Quiero triplicar la vigilancia en el perímetro, pero discretamente. Que parezca rutina. Entendido, señor. Y una cosa más. Ricardo miró los informes de ADN, acariciando el porcentaje con la yema del dedo. Dile al chef que prepare una cena especial esta noche. Voy a cenar con mí, con la inquilina y los niños en el comedor principal. Señor. La sorpresa del jefe de seguridad era evidente. Hazlo. Y compra juguetes, muchos. Llena la sala de estar.
Quiero que parezca una guardería de lujo para cuando bajen. Sí, señor. Ricardo cortó la comunicación. Volvió a mirar por la ventana. Sus ojos se clavaron en Carmen con una posesividad aterradora. Ya no eres mi inquilina, Carmen, susurró Ricardo trazando la silueta de la mujer en el cristal. Ahora eres mi prisionera. Y no vas a salir de aquí hasta que me digas cada verdad, aunque tenga que sacártela a besos o a gritos. Guardó los resultados de ADN en la caja fuerte detrás de un cuadro de Frida Kahlo, cerró la pesada puerta de acero y giró la combinación. La trampa dorada estaba lista. Ahora comenzaba la fase 2, la conquista. Iba a hacer que esos niños lo amaran. Iba a hacer que Carmen confiara en él. Y cuando bajara la guardia completamente, entonces atacaría a los verdaderos monstruos que le robaron su vida. Ricardo se ajustó la corbata frente al espejo. Sonrió, pero la sonrisa no tenía nada de alegre. Era la sonrisa de un padre dispuesto a incendiar el mundo entero para proteger a su manada. Vamos a jugar, dijo a su reflejo, y salió de la oficina para reclamar lo que era suyo. La transformación de la mansión fue instantánea, dramática y completamente abrumadora. Cuando Carmen bajó las escaleras de mármol con los trillizos, vestida con un sencillo vestido gris que había rescatado de su maleta húmeda, se detuvo en seco en el último escalón. Su boca se abrió ligeramente y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La sala de estar, antes un mausoleo frío de muebles antiguos y silencio sepulcral, había explotado en colores vibrantes. No había otra forma de describirlo. Parecía que una juguetería de lujo había vomitado su inventario completo sobre las alfombras persas de 500 años. Había montañas de bloques de construcción gigantes de madera, pistas de trenes importados de Alemania, muñecos de felpa del tamaño de un adulto y un castillo inflable pequeño, pero ridículamente costoso, instalado en una esquina con su propio motor silencioso. Y en medio de ese caos colorido, sentado en el suelo con las piernas cruzadas y el saco del traje desabotonado, estaba Ricardo Reyes, el hombre que inspiraba terror en la bolsa de valores. Sostenía un oso de peluche azul y lo hacía caminar hacia Mateo, quien lo miraba con ojos desorbitados, debatiéndose entre el miedo y la fascinación. «Señor Reyes», preguntó Carmen, su voz temblando por la incredulidad. Ricardo levantó la vista. Su sonrisa fue brillante, ensayada, pero sus ojos grises la escanearon con una precisión quirúrgica, buscando cualquier señal de huida. «Por favor, Carmen, llámame Ricardo», dijo él poniéndose de pie con una agilidad felina. «Estamos en casa. Y veo que mis invitados de honor han despertado». Se acercó a ellos antes de que Carmen pudiera reaccionar. Extendió los brazos hacia Valentina, que estaba en la cadera de Carmen. «Hola, princesa», susurró Ricardo. Para horror de Carmen, Valentina no lloró. La niña, seducida por el tono suave y quizás reconociendo esa conexión invisible que la sangre grita en silencio, extendió sus bracitos hacia él. Ricardo la tomó con una naturalidad que desmentía sus años de soledad, la acomodó en su brazo fuerte y besó su frente. Carmen sintió un vértigo físico. Verlos juntos era como ver dos piezas de un rompecabezas encajar perfectamente. Tenían la misma forma de fruncir el ceño, la misma barbilla obstinada. ¿Qué es todo esto?, preguntó ella señalando la sala. «Compensación», respondió Ricardo suavemente, sin dejar de mirar a la niña. «Por el techo, por el susto, por la lluvia. Quiero que se sientan cómodos mientras arreglamos la casa de huéspedes». «Es demasiado», dijo Carmen dando un paso atrás, sintiéndose asfixiada por tanta generosidad. «No podemos aceptarlo. Los niños rompen cosas. Esto es muy caro. Nada es demasiado caro para la familia». Ricardo hizo una pausa deliberada, una pausa que duró un segundo eterno, clavando sus ojos en los de ella. «Para la familia de una buena empleada». La corrección fue rápida, pero el mensaje estaba dado. Carmen sintió el frío recorrerle la espalda. Él estaba jugando. La cena fue una tortura psicológica disfrazada de banquete. Ricardo insistió en que comieran en el comedor principal bajo la enorme lámpara de araña de cristal veneciano. Había mandado traer 3 sillas altas de última generación. Los niños, ajenos a la tensión, devoraban puré de batata orgánica y reían golpeando las mesas con sus cucharas de plata. Ricardo apenas comió. Se pasó la velada observándolos, llenando sus copas de agua, limpiando una mancha de comida de la mejilla de Andrés con su propia servilleta de lino. Era el padre perfecto. Y eso era lo que más aterraba a Carmen.
Son hermosos, dijo Ricardo de repente, rompiendo un silencio cómodo. Tienen una genética fuerte. El padre debe ser alto. Carmen casi se atraganta con su agua. No, no lo sé, mintió bajando la vista al plato. Mi hermana, ella no habla mucho de él. Qué lástima, dijo Ricardo cortando su carne con movimientos precisos. Un hombre que abandona a 3 milagros así debería ser colgado. O quizás no sabe que existen. ¿Tú qué crees? La pregunta flotó en el aire cargada de veneno. Carmen sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Creo que a veces las historias son complicadas, murmuró ella sintiendo las lágrimas picar en sus ojos. Ricardo la miró fijamente. Por un momento, la máscara cayó y Carmen vio el dolor puro en sus ojos, el deseo desesperado de gritar la verdad. Pero la máscara volvió a su lugar. Tienes razón. Las historias se complican, dijo él. Pero siempre se desenredan al final. Después de la cena, mientras Carmen intentaba recoger a los niños para llevarlos a dormir, Ricardo soltó su golpe maestro. Por cierto, dijo como quien comenta el clima, verás obreros mañana temprano. He ordenado reforzar el muro perimetral. Carmen se congeló con Andrés en brazos. ¿El muro? Sí. La tormenta dañó la estructura de seguridad. He ordenado levantar una cerca electrificada temporal y sellar todas las salidas secundarias hasta que los sensores sean reparados. Ricardo sonrió, una sonrisa que no mostraba los dientes, pero que era afilada como un cuchillo. Es por su seguridad. Nadie podrá entrar. Y nadie podrá salir, completó Carmen en su mente. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó intentando que su voz no sonara desesperada. Semanas, respondió Ricardo con ligereza, quizás un mes. Pero no te preocupes. Tienen todo lo que necesitan aquí. Tienen comida, techo, juguetes. Y me tienen a mí. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, y acarició la cabeza de Andrés. Descansa, Carmen. Necesitas fuerzas. Tengo el presentimiento de que nuestra convivencia va a ser muy interesante. Carmen subió las escaleras con las piernas temblando, sintiéndose como una mosca que acaba de darse cuenta de que la hermosa flor en la que se posó es en realidad una planta carnívora. Estaba atrapada. Atrapada en una jaula de oro macizo con el carcelero durmiendo en la habitación de al lado. La mansión estaba en silencio. Eran las 2 de la madrugada. Ricardo esperó 10 minutos en el pasillo, escuchando. No se oía nada. Ni el llanto de los bebés, ni los pasos de Carmen. El cansancio emocional y el estrés de la tormenta debían haberlos noqueado. Era el momento perfecto. Ricardo entró en la habitación de invitados con el sigilo de un ladrón profesional. La luz de la luna iluminaba las 3 cunas donde sus hijos dormían plácidamente. Se detuvo un segundo para mirarlos, sintiendo ese dolor dulce en el pecho, pero se obligó a concentrarse. No estaba ahí para ser padre. Estaba ahí para ser fiscal. La maleta de Carmen estaba abierta sobre una silla en la esquina. Era una maleta vieja, desgastada, de una marca barata, patética comparada con el entorno. Ricardo comenzó a registrarla metódicamente. Ropa de bebé lavada a mano, uniformes de niñera doblados con precisión militar, algunos juguetes mordidos. Nada incriminatorio. Siguió con el bolso de mano que ella siempre llevaba colgado. Cartera, llaves, un teléfono celular con la pantalla astillada. Revisó la billetera. Poco efectivo, una tarjeta de biblioteca a nombre de Carmen Ruiz. Demasiado limpio, susurró Ricardo. Su instinto le decía que faltaba algo. Carmen vivía con miedo. La gente con miedo guarda secretos. Volvió a la maleta grande. Pasó las manos por el interior. Sus dedos, sensibles y entrenados, notaron una irregularidad en el fondo, un grosor extraño en la tela de la base. Sacó una navaja pequeña de su bolsillo y, sin dudarlo, rasgó el forro de la maleta. Ahí estaba. Un sobre de plástico transparente sellado herméticamente, escondido entre el cartón y la tela. Ricardo lo sacó sintiendo el latido de su corazón en las yemas de los dedos. Se acercó a la ventana para ver mejor con la luz de la luna. Rompió el sello. Lo primero que cayó fue un pasaporte. Ricardo lo abrió. La foto era inconfundible. Carmen, pero con el cabello castaño oscuro y una expresión más joven, más dura. El nombre no era Carmen Ruiz. Sofía Valdés, leyó Ricardo.
Siguió buscando. Había actas de nacimiento. 3. Nacido vivo. Nacido vivo. Nacido vivo. Las fechas coincidían exactamente con la semana del accidente de Isabela. Pero lo que hizo que Ricardo casi cayera de rodillas fue el último documento. Un contrato. Un contrato legal, denso, con sellos oficiales de una clínica de fertilidad en Suiza. Sus ojos recorrieron las cláusulas rápidamente, saltando de párrafo en párrafo, mientras su cerebro intentaba procesar la traición. La gestante subrogada Sofía Valdés se compromete a entregar a los neonatos inmediatamente después del parto. Confidencialidad absoluta solicitada por la madre intencional. Ricardo bajó la vista hasta la firma al final de la página. La firma de la madre intencional. Era la letra de Isabela. Su firma elegante y curvada. El mundo de Ricardo giró sobre su eje. Isabela no había estado embarazada. Todo había sido una mentira. Los cojines, las náuseas fingidas, la ropa holgada. Todo. Ella había contratado a esta mujer, a esta Sofía, para llevar a sus hijos en su vientre. ¿Por qué? ¿Por qué no decírselo? Miedo a que él la rechazara por no poder concebir. Miedo a su madrastra Beatriz y su obsesión con el linaje puro. Y entonces la realidad lo golpeó como un mazo. Si Isabela murió en el accidente y los bebés nacieron, esta mujer Sofía se los quedó. Secuestro, siseo Ricardo. La imagen de la salvadora se desmoronó. Ahora veía a una oportunista, una mujer que había sido pagada para prestar su vientre y que al ver morir a la madre decidió robarse el producto del contrato. Se había robado a sus herederos. Se había robado a sus hijos. La furia que sintió fue tan intensa que vio puntos blancos. Apretó los documentos en su puño hasta arrugarlos. Se giró hacia la cama donde Carmen, no, Sofía, dormía en un catre improvisado junto a los niños. Ricardo encendió la luz principal de la habitación. El resplandor repentino fue cegador. Carmen se despertó de un salto, desorientada, protegiéndose los ojos con la mano. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Los niños? Levántate. El grito de Ricardo fue tan potente que los 3 bebés se despertaron al unísono, rompiendo en un llanto aterrado. Carmen se sentó en la cama temblando y vio a Ricardo de pie frente a ella. Parecía un demonio. Tenía el rostro desencajado por la ira, las venas del cuello marcadas, y en su mano sostenía el sobre de plástico. El color abandonó el rostro de Carmen. No, susurró ella. Ricardo arrojó los papeles sobre la cama como si fueran basura tóxica. El pasaporte se deslizó hasta caer en su regazo. El contrato de subrogación quedó abierto a sus pies. Explícame esto, rugió Ricardo señalando el contrato con un dedo acusador. Explícame por qué tienes un contrato firmado por mi esposa muerta. Explícame por qué te llamas Sofía. Explícame cuánto dinero planeabas pedirme por devolverme a mis propios hijos. Carmen se lanzó al suelo para recoger los papeles, llorando histéricamente. No es lo que piensa. No es por dinero. Juro que no es por dinero. Eres una ladrona. Ricardo la agarró por los brazos y la levantó del suelo, sacudiéndola. Te pagaron para hacer un trabajo. Isabela te pagó. Y cuando ella murió tuviste la oportunidad de oro, ¿verdad? Te los llevaste. Me hiciste creer que estaban muertos. Yo lloré a mis hijos durante 3 años mientras tú jugabas a la mamá con ellos. Usted no entiende nada, gritó ella, luchando contra su agarre con una fuerza nacida de la desesperación. Isabela me lo pidió. Ella me suplicó que huyera. Ricardo la soltó con asco, empujándola hacia atrás. Ella tropezó y cayó sentada en la cama. Mentirosa, escupió él. Isabela está muerta. No puede defenderse de tus mentiras. Pero yo estoy vivo. Y te juro, Sofía, te juro por la memoria de mi esposa que vas a pagar por cada día que me robaste. Vas a ir a la cárcel hasta que te pudras. Se giró hacia las cunas. Los niños gritaban, extendiendo los brazos hacia Carmen. No los toque, chilló Carmen intentando levantarse, pero Ricardo se interpuso. Son mis hijos, dijo él con una voz helada y mortalmente calmada. Míos. Tú solo eres el envase que los trajo. Y tu contrato ha terminado. Ricardo sacó su teléfono. Seguridad. Vengan a la habitación de invitados ahora. Y traigan esposas. Carmen miró a los niños, luego a Ricardo,
y comprendió que el fin había llegado. La verdad había salido a la luz, pero era una verdad torcida, incompleta, una verdad que la condenaba en lugar de salvarla. Si llama a seguridad, dijo ella con la voz rota, pero extrañamente firme, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, nunca sabrá quién mató realmente a Isabela. El dedo de Ricardo se congeló sobre la pantalla del teléfono. El silencio que siguió fue más fuerte que el llanto de los bebés. Se giró lentamente hacia ella. ¿Qué dijiste? Carmen levantó la barbilla desafiante a pesar de su terror. ¿Usted cree que fue un accidente? ¿Cree que yo lo robé? Pero si me mete en la cárcel, el verdadero monstruo seguirá durmiendo en esta casa. Y terminará lo que empezó hace 3 años. Ricardo bajó el teléfono lentamente. La atmósfera en la habitación cambió de furia explosiva a un suspense denso y sofocante. Tienes 5 minutos, dijo Ricardo. Convénceme de no destruirte. 5 minutos, repitió Ricardo bajando el celular lentamente, pero manteniéndolo en su mano como una advertencia latente. Se sentó en el borde de la cama, a una distancia prudente pero dominante. Sus ojos grises, oscurecidos por la falta de sueño y la ira, se clavaron en ella. Empieza a hablar. Y te advierto, Sofía, si detecto una sola mentira más, llamaré a la policía antes de que termines la frase. Sofía. Ya no tenía sentido llamarse Carmen. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró hondo tratando de calmar el temblor de sus hombros. Miró a los niños que finalmente se habían calmado y volvían a dormitar, ajenos al abismo que se abría a sus pies. Esa visión le dio la fuerza que necesitaba. Isabela no murió por accidente, soltó Sofía. Su voz salió ronca, pero clara. El informe policial dijo que perdió el control en la curva de San Jerónimo por exceso de velocidad y lluvia. Pero eso es mentira. Isabela era la conductora más prudente que he conocido. Tenía pánico a la velocidad desde que quedó embarazada. O desde que fingía estarlo. Ricardo apretó la mandíbula. Estás cuestionando a los peritos. Yo leí el informe completo. Los frenos fallaron. Fue una falla mecánica. Los frenos fueron cortados, dijo Sofía mirándolo directamente a los ojos. El silencio en la habitación se volvió absoluto. Ricardo sintió un zumbido en los oídos. Eso es imposible. Mi jefe de seguridad revisó el auto personalmente. Su jefe de seguridad anterior, interrumpió ella. El que fue despedido 2 semanas después del funeral. Y que ahora vive en una casa de playa en el Caribe que no podría pagar con su sueldo. ¿Nunca le pareció extraño? Ricardo se quedó helado. Ramírez. Sí. Ramírez se había retirado repentinamente. Ricardo estaba tan devastado en ese momento, tan drogado con sedantes proporcionados por su médico familiar, que no cuestionó nada. Isabela me llamó, continuó Sofía, las palabras saliendo ahora como un torrente. Me llamó 10 minutos antes del accidente. Estaba llorando. Estaba aterrorizada. Me dijo, Sofía, ella lo sabe. Encontró los papeles de la clínica. Sabe que los bebés no están en mi vientre. Sabe que están en el tuyo, punto. ¿Quién?, preguntó Ricardo, aunque una parte oscura de su alma ya sabía la respuesta. Beatriz, pronunció Sofía el nombre como si fuera veneno. Su madrastra. Isabela me dijo que Beatriz la había amenazado esa mañana. Le dijo que ningún bastardo de laboratorio iba a heredar la fortuna de los reyes. Que ella se encargaría de limpiar el linaje. Ricardo se puso de pie, incapaz de quedarse quieto. Caminó hacia la ventana dándole la espalda a Sofía. Su mente viajaba al pasado, reescribiendo la historia. Beatriz siempre había odiado a Isabela. La despreciaba por ser de clase media, por ser blanda. ¿Pero asesinato? Isabela iba camino a mi apartamento, siguió Sofía, su voz quebrándose. Iba a recogerme para irnos juntas a una casa segura hasta que los bebés nacieran. Ella quería protegerlos hasta que usted volviera de su viaje a Japón. Quería presentarle a sus hijos ya nacidos, ya a salvo. Pero nunca llegó. Sofía sollozó, un sonido doloroso que llenó la habitación. Cuando vi las noticias, cuando vi el auto en llamas, supe que yo era la siguiente. Si Beatriz sabía de mí, vendría a buscarme. No para recuperar a los bebés, Ricardo. Sino para asegurarse de que nunca nacieran. Para asegurarse de que usted no tuviera herederos que compitieran con sus sobrinos.
Ricardo se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, casi gris. Por eso huiste. Tenía 7 meses de embarazo, dijo Sofía tocándose el vientre instintivamente al recordar. Agarré mis cosas y desaparecí. Me escondí en moteles de paso. Di a luz en una clínica clandestina en la frontera para que no hubiera registros. He pasado 3 años huyendo de su sombra, señor Reyes. Trabajando de limpiadora, de cocinera, de lo que fuera, para comprar leche y pañales. Se levantó de la cama y caminó hacia él, deteniéndose a 1 metro de distancia. Usted me llamó ladrona. Me acusó de secuestro. Pero mírelos. Señaló a los trillizos. Están sanos. Están vivos. Están amados. Yo di mi vida, mi nombre, mi futuro, todo lo que tenía, para proteger lo único que quedaba de Isabela. Lo único que le quedaba a usted. No quiero su dinero. Nunca lo quise. Solo quería que vivieran. Ricardo miró a Sofía. Realmente la miró. Vio las ojeras bajo sus ojos, las manos ásperas por el trabajo duro, la ropa desgastada. Y vio la fiereza de una madre, aunque no fuera biológica. Ella había hecho lo que él no pudo, proteger a su familia. La culpa golpeó a Ricardo con la fuerza de un tren. Él había dejado a Isabela sola con Beatriz. Él se había ido a Japón a cerrar un trato mientras su esposa vivía aterrorizada en su propia casa. Él había aceptado la versión del accidente porque era más fácil que escarbar en la verdad. Cayó de rodillas. El gran Ricardo Reyes, el tiburón financiero, cayó de rodillas frente a la niñera en la alfombra de la habitación de invitados. Ricardo, susurró Sofía sorprendida, dando un paso atrás. Perdóname, dijo él con la voz ahogada. Perdóname por no haber estado ahí. Perdóname por dudar. Levantó la vista hacia ella y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Si lo que dices es verdad, si Beatriz mató a Isabela, entonces el peligro no ha pasado. Ella sigue siendo la administradora del fideicomiso familiar. Si yo muero sin herederos reconocidos. Por eso vine aquí, confesó Sofía. Se me acabó el dinero. Se me acabaron las fuerzas. Cuando vi el anuncio de "se busca personal" en su propiedad, pensé que era una señal. Pensé que la mejor manera de esconderlos era bajo sus propias narices, donde Beatriz nunca buscaría. Fue una locura, lo sé. Pero estaba desesperada. Ricardo se puso de pie lentamente, recuperando su compostura, pero su energía había cambiado. Ya no era el enemigo. Ahora era el aliado. Y su mirada se había vuelto letal, fría como el acero. Hiciste bien, dijo Ricardo colocando una mano sobre el hombro de Sofía. Fue un toque firme, protector. Hiciste lo que tenías que hacer. Pero se acabó el huir, Sofía. Se acabó el miedo. Se acercó a la cuna de Mateo y acarició la mejilla del niño dormido. Beatriz cree que ganó. Cree que eliminó la amenaza hace 3 años. Mañana va a descubrir que los fantasmas pueden volver de la tumba. Y esta vez yo seré quien corte los frenos. ¿Qué va a hacer?, preguntó Sofía, temerosa por el tono oscuro de su voz. Voy a protegerlos, prometió Ricardo. Pero necesito que confíes en mí. Necesito que sigas siendo la niñera un poco más. Nadie, absolutamente nadie, puede saber que son mis hijos todavía. Ni el servicio, ni mis socios. Si Beatriz se entera antes de que yo tenga las pruebas para destruirla, intentará algo drástico. Ella es peligrosa, Ricardo. Usted no sabe de lo que es capaz. Lo sé, dijo él mirando hacia la puerta cerrada como si pudiera ver a través de las paredes hasta la mansión de su madrastra al otro lado de la ciudad. Pero ella cometió un error. Dejó vivo al padre. La mañana siguiente amaneció con una calma tensa, casi artificial. El sol brillaba con fuerza, secando los últimos vestigios de la tormenta, pero dentro de la mansión Reyes, el aire se sentía pesado, cargado de secretos no dichos. Sofía, ahora interpretando de nuevo su papel de Carmen la niñera, estaba en la cocina preparando el desayuno para los niños. Sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba fruta. Ricardo se había ido temprano a la oficina, o eso había dicho, pero había dejado instrucciones precisas, triplicar la guardia en las puertas y no dejar entrar a nadie sin su autorización directa escrita. Sin embargo, las órdenes, por muy estrictas que sean, a veces se desmoronan ante la autoridad de la costumbre. A las 10 de la mañana, el sonido del timbre principal resonó en la casa.
No el timbre de servicio, sino el gong profundo de la puerta principal, reservado para visitas importantes. Sofía se congeló con el cuchillo en la mano. Miró a los niños que estaban sentados en el suelo de la cocina jugando con ollas y sartenes. Escuchó pasos taconeando en el vestíbulo, pasos rápidos y autoritarios. Señora Beatriz, el señor Ricardo no está. Dejó dicho que no se molestara. Tonterías, Rosa. Una voz femenina, aguda y empalagosa cortó el aire. Soy su madre prácticamente. No necesito invitación para ver cómo quedó la casa después de la tormenta. El corazón de Sofía se detuvo. Beatriz estaba aquí. No tuvo tiempo de reaccionar. No tuvo tiempo de tomar a los niños y correr. La puerta de vaivén de la cocina se abrió de golpe. Beatriz entró como una reina inspeccionando sus dominios. Era una mujer de 60 años que aparentaba 50, vestida con un traje de Chanel color crema impecable, el cabello rubio peinado en un casco perfecto. Su perfume, una mezcla fuerte de rosas y almizcle, inundó la cocina. Beatriz se detuvo en seco al ver la escena. Sus ojos barrieron la cocina. Primero vieron a la empleada doméstica. Luego bajaron al suelo. El tiempo pareció estirarse. Beatriz miró a Mateo, que la observaba con la boca abierta. Luego miró a Andrés. Luego a Valentina. El color drenó del rostro de la mujer bajo su maquillaje perfecto. Su bolso de diseñador se deslizó de su hombro y cayó al suelo, pero ella no hizo ademán de recogerlo. ¿Qué es esto?, susurró Beatriz. No era una pregunta de curiosidad. Era una pregunta de horror. Sofía se interpuso rápidamente entre la mujer y los niños. Buenos días, señora. Soy la nueva niñera. El señor Ricardo me contrató para cuidar a mis sobrinos temporalmente. Beatriz no la escuchaba. Dio un paso adelante y estiró el cuello para ver a los niños de nuevo. Sus ojos se clavaron en la marca de nacimiento en el cuello de Mateo. Sofía vio el reconocimiento en sus ojos. Fue instantáneo. Beatriz sabía. Recordaba la marca de Isabela. Sobrinos, repitió Beatriz con una sonrisa que era más una mueca. Qué curioso. Se parecen mucho a alguien que conocí. Son niños comunes, señora, insistió Sofía. Todos los bebés se parecen. Beatriz levantó la vista y la clavó en Sofía. Sus ojos eran fríos, vacíos. Eran ojos de reptil. Y tú, Beatriz, dio otro paso. Tu cara me resulta familiar, querida. ¿Nos hemos visto antes? Sofía mantuvo la mirada baja. No lo creo, señora. Soy de provincia. Acabo de llegar a la ciudad. Beatriz soltó una risa seca. Provincia. Claro. Se agachó lentamente hasta quedar a la altura de Valentina. Extendió una mano con uñas largas pintadas de rojo sangre hacia la niña. No la toque. El grito salió de la garganta de Sofía antes de que pudiera detenerlo. Beatriz retiró la mano, no asustada, sino ofendida. Se enderezó lentamente. ¡Qué modales tan atroces!, siseó Beatriz. Ricardo realmente ha bajado sus estándares. Se giró y comenzó a caminar hacia la salida. Pero al llegar a la puerta se detuvo. No se giró. Habló al aire con una voz que heló la sangre de Sofía. Disfruta tu estancia, niña. Aunque presiento que será muy corta. Los accidentes ocurren tan a menudo en esta casa, especialmente con los niños que no deberían estar aquí. Beatriz salió dejando la puerta oscilando. Sofía se quedó paralizada. Tomó su teléfono y marcó el número de Ricardo. ¿Qué pasa?, contestó él al segundo tono. Ella vino, dijo Sofía respirando agitadamente. Beatriz estuvo aquí. Los vio, Ricardo. Vio a los niños. Hubo un silencio sepulcral. ¿Les hizo algo? No, pero los reconoció. Lo vi en sus ojos. Y me amenazó. Dijo que los accidentes ocurren. Escúchame bien, Sofía, ordenó Ricardo. Cierra la cocina. Voy para allá. Llego en 10 minutos. La noche cayó como un manto de asfixia. A pesar de la seguridad triplicada, el silencio en la mansión era antinatural. Sofía se había negado a dormir. Estaba sentada con el arma que Ricardo le había dado en su regazo, vigilando a los niños. A las 3:33 de la madrugada, un olor dulce invadió el pasillo de ventilación. Un gas omnífero.
Sofía parpadeó sintiendo que la habitación giraba. El arma se deslizó de sus dedos. Su visión se nubló. Lo último que vio fue la manija de la puerta girando. Sofía despertó de golpe. Un grito, un llanto de bebé que resonaba lejos, en el jardín. Se incorporó. Miró hacia las cunas. Vacías. El terror la limpió. Se lanzó hacia la ventana. Abajo, una camioneta negra blindada con el motor en marcha. Una figura encapuchada metía a los niños dentro. No. Sofía salió corriendo, bajando las escaleras, tropezando. Ricardo. Se los llevan. Los guardias del interior estaban desmayados. Sofía irrumpió afuera. La camioneta negra arrancaba hacia el portón trasero. Devuélvemelos. Corrió descalza tras el vehículo, una figura patética contra una máquina de 2 toneladas. De repente, un estruendo. Un deportivo plateado salió disparado. Ricardo. El deportivo derrapó y se interpuso en el camino de la camioneta. Fue un choque brutal. Metal contra metal. La camioneta se detuvo. Ricardo salió con un corte en la frente sangrando. Caminó hacia la camioneta bajo la lluvia. Sal, bramó. Golpeando el cristal. La puerta se abrió. Salió Beatriz. En su mano tenía un encendedor y una botella de gasolina. Atrás o los quemo. Ricardo se congeló. Estás loca, susurró él. Son bastardos, chilló ella. No voy a dejar que estos animales hereden. Sofía llegó corriendo. Por favor, tome el dinero, déjelos ir. Tú no vas a ir a ninguna parte, rió Beatriz histéricamente. Vas a ver cómo arde tu familia. Tú mataste a Isabela, dijo Ricardo. Por supuesto que la maté, confesó Beatriz gritando. Cortar esos frenos fue lo más fácil que he hecho. Beatriz movió el dedo sobre el encendedor. Antes de que la llama pudiera tocar el combustible, un sonido seco resonó. La mano de Beatriz estalló en rojo. El encendedor voló. Desde el tejado, el jefe de seguridad bajó el rifle. Ricardo se lanzó sobre Beatriz, inmovilizándola. Saca a los niños, le gritó a Sofía. La entrada era un mar de luces de policía. Beatriz estaba siendo arrastrada esposada. Su confesión había sido grabada. Pasaría el resto de sus días en prisión. Ricardo, atendido por paramédicos, se puso de pie. Entró en la casa. Sofía estaba en el sofá con los niños. Estaba sucia, descalza, pero ilesa. Ricardo se acercó y se sentó frente a ella. Se acabó, dijo él. Sofía asintió, llorando. Tengo que pedirte algo, dijo Ricardo tomando su mano. Sofía se tensó. Perdóname, dijo él. Perdóname por haber sido ciego. Te debo la vida. Sofía sintió el nudo en su pecho aflojarse. No tienes que pedir perdón. Ricardo levantó a Mateo. El niño apoyó la cabeza en su pecho. Voy a reconocerlos mañana, declaró Ricardo. Son mis herederos legítimos. Miró a Sofía. Pero no puedo hacerlo solo. Te necesito. No como niñera. Como familia. ¿Familia? Sí. Quédate. Ayúdame a criarlos. Déjame cuidarte a ti también. Era una propuesta extraña, nacida de la tragedia. Sofía miró a los niños, luego a Ricardo. Me quedo, susurró ella. Ricardo sonrió. Bien. Un mes después, el jardín ya no era austero. Había juguetes, una manta de picnic, una piscina inflable. Ricardo observaba desde la terraza. Vestía pantalones de lino y camisa blanca. Informal. Humano. Sofía estaba en el jardín soplando burbujas. Los niños corrían tras ellas. Ricardo bajó. Mateo corrió hacia él. Papá. Ricardo lo levantó, besando su mejilla. Sofía se puso de pie. Durante el último mes habían vivido en una danza extraña. Compartían la crianza, pero había una línea invisible. Ricardo caminó hasta quedar frente a Sofía. Llegaste temprano, dijo ella. Terminé la reunión, respondió él. Les dije que tenía una cita con 3 monstruos y una mujer que sopla burbujas. Sofía rió. Hoy firmé los últimos papeles, dijo él. La anulación de cualquier cargo en tu contra. Eres libre, Sofía.
Sacó un sobre del bolsillo. ¿Qué es esto? Ábrelo. Dentro había una escritura. La casa de la playa. Y un fideicomiso. Suficiente para que no tengas que trabajar nunca más. Sofía levantó la vista confundida. ¿Me estás despidiendo? Ricardo pareció horrorizado. No. Dios, no. Te estoy dando esto porque necesitas saber que eres libre de quedarte. No quiero que estés aquí por necesidad. Quiero que tengas la opción de irte. Quiero que tengas la puerta abierta, continuó él. Para que si decides quedarte, sepa que es porque realmente quieres estar aquí conmigo. El corazón de Sofía dio un vuelco. Miró las llaves. Libertad. Luego miró a Ricardo. Lentamente, cerró la mano sobre las llaves y se las metió en el bolsillo. No me gustan las playas, dijo ella sonriendo. Y los cabos están muy lejos de aquí. Ricardo soltó el aire. Entonces creo que tendrás que soportarme un poco más. Sofía dio un paso hacia él. Porque mis hijos están aquí. Y porque el hombre del que me estoy enamorando también está aquí. Ricardo la rodeó con sus brazos y la besó. No fue un beso de película. Fue real. Sabía a alivio, a promesas cumplidas. Cuando se separaron, escucharon risitas. Los tres niños los observaban. Beso, exclamó Andrés señalando. Ricardo soltó una carcajada. Sí, beso. Y acostúmbrense porque voy a besar a mamá Sofía muchas veces más. Sofía levantó a Valentina. Mateo se agarró a la pierna de Ricardo. Estaban todos conectados bajo la luz dorada del atardecer. ¿Sabes?, dijo Sofía. Isabela estaría feliz. Ricardo asintió. Ella te envió. Sabía que yo necesitaría a alguien que me enseñara a vivir de nuevo. Ella quería que sus hijos fueran amados, corrigió Sofía. Y lo son. Ricardo miró su alrededor. La mansión, que una vez fue un mausoleo frío, ahora estaba viva. Había juguetes, ruido, caos. Vamos a cenar, dijo Ricardo. Prometí pizza. La alfombra se lava, dijo Sofía tomando su mano. Los recuerdos son los que se quedan. Comenzaron a caminar hacia la casa con los niños corriendo delante, entrando por los ventanales hacia la luz cálida. Ricardo se detuvo un segundo y miró hacia atrás, hacia el jardín vacío. El sol se había puesto. Ya no había fantasmas. Solo había un jardín donde tres niños habían aprendido a caminar y donde un hombre había aprendido a amar de nuevo. Cerró la puerta de cristal y se giró hacia el calor de su hogar. Papá, ven, gritaron tres voces. Voy, respondió Ricardo. Y por primera vez en su vida supo que estaba exactamente donde debía estar.